súper contentísima porque al fin he logrado el sueño que tenía desde el punto de vista profesional. Esta es la razón por la que yo abrí mi canal. Es a la persona que siempre quise tener desde un primer momento. Yo le había hecho ya hasta su propia presentación y todo, y al final, casi luego al paso de un año, es que logro tenerla. Es la reina de la casa donde todos quieren estar y a donde todos quieren venir. Es una persona súper cómica, con una prioridad para lo que es la colaboración, el amor al arte, todo lo que tiene que ver con el transformismo en todas sus características, pues ella lo representa. Es la reina de todas, la mamá de los pollitos, como digo cada vez que lo presento. Hoy tengo como invitada a Josefina, la mujer de los globos. Bueno, qué presentación, la mamá de los pollitos, Dios mío. Pollito, Dios. Ay, qué feliz estoy, Dios mío, no me cabe un grano de arroz. Ay, Globo, tenemos tanto que hablar, pero bueno. A ver, mira, primero quiero que me cuentes, porque ese es el objetivo del programa, sí, que la gente sepa lo que obviamente no lo tienen como que a la mano todos los días. Entonces cuéntame rapidito, por ejemplo, de Robertico, dónde naciste, de dónde vienes, un poquitico de la infancia, de la niñez. Yo nací en Cuba, normal, en Marianao, en la ciudad de La Habana. Y mi infancia fue normal, como la de todos los niños, en la escuela de ballet, estudié en la escuela de ballet. Lo que sí recuerdo de esa época es que me iba sin sol y volvía sin sol. Nos íbamos a las 6:30 de la mañana y regresaba a veces a las 7 y pico de la tarde. Mucho trabajo en la escuela de ballet. Y estuvimos ahí como 7 años estuve. Y ya después pasé a la escuela de teatro. Estudié química, nadie lo sabe, muy poca gente, que yo soy licenciado en química y nunca le ejercí. Mi papá me dijo, tienes que estudiar, porque yo quería ser actor. Si no me traes un título, no vas a hacer nada de lo que quieres. Y me hice licenciado en química. Imagínate lo que me importaba la carrera de química, que cuando llegué a poner la tesis, los planos los había dejado en mi casa, todo. Y tuve que pedir permiso, que pusieran una persona delante de mí, coger un taxi corriendo a mi casa, coger los planos y volver a hacerlo. Ahora no me gustaba eso. Lo hice para mi papá, porque no quería que yo estuviera sin carrera. Y entonces nunca lo ejercí, jamás. Ahora mismo tú me preguntas algo de química y puedo matar a cualquiera, no sé, nada. Lo estudié por graduarme y punto. Y salí de la escuela de química y empecé a hacer cosas de teatro, primero con grupos aficionados. Empecé en grupos aficionados, grupos de danza aficionados, en casa de cultura, hasta que conocí a un señor espectacular, ya fallecido, Tomás González. Fue mi primer profesor de teatro, genial, maravilloso. Él es de los grandes directores de Cuba de teatro, que era del tiempo de Vicente Revuelta, José Emilián, Héctor Quintero. Y con él todos los días, la sede era en el Folclórico Nacional. Llegábamos allí desde las 9 de la mañana a improvisar, a hacer cosas de teatro, ejercicios teatrales, y ahí sin comer en aquella época del año 92, 91, hasta a veces las 5 de la tarde. Hice muchas cosas con él, me dio mucha seguridad. Todo esto de la improvisación sale a partir de ese señor, porque siempre me decía, tú tienes que actuar mirando todo lo que pasa a tu alrededor. Es decir, tú no puedes actuar sin saber todo lo que está pasando. Tú tienes que actuar, estar desconcentrado, estar desconcentrado. ¿Cómo me decía él? Era concentrado, dentro de lo desconcentrado te tienes que concentrar, pero al mismo tiempo tienes que saber todo lo que está pasando alrededor tuyo. Por eso se ha quedado con la blog, que yo actúo y estoy aquí, allí, yo estoy mirándolo todo, se me quedó de eso. Y es verdad, hice mucho teatro en Cuba después, mucho teatro. Y siempre era como estar vigilante a cualquier cosa que pasara. ¿Tú lo hacías, o sea, tu teatro siempre fue desde la comedia? No. Yo empecé en grupos aficionados y después me hice actor profesional. Y de hecho lo primero que empecé a hacer fue cosas serias. Hice cosas de Federico García Lorca, La Casa de Bernardo, hice Boda de Sangre. Hice El Sueño de una Noche de Verano, que fue una obra de William Shakespeare. Hice una obra que fue mi estreno con Héctor Quintero, súper dramática, que se llama El Partener, una obra de un escritor argentino con dos grandes actores cubanos, Mónica Bufanti y Aramis Delgado. Yo estaba fatal porque era muy jovencito y no tenía mucha escuela todavía, era una obra muy difícil, pero fue buenísimo. El Teatro Nacional fue una prueba de fuego que yo creo que la pasé a la mitad, pero que me sirvió para de ahí empezar a seguir. Y hice mucho teatro en Cuba,
mucho teatro. Y después de muchos años empecé a hacer estas cosas de la Globo, donde Rogelio Conde con los travestis. Pero yo siempre lo que hice en Cuba fue teatro. Yo soy actor netamente teatral, mucho teatro. No, es que de hecho eso se da a notar porque o sea, todo el público que viene a Azúcar sabe que normalmente, específicamente los domingos, pues sí, en el opening se les rinde mucho teatro, o sea, mucho culto, se les rinde pues mucho tributo al teatro, a personajes espectaculares que han formado pues de verdad, pues han sido íconos dentro de la cultura mundial. Entonces yo solo quiero saber, por ejemplo, ese respeto, ese amor que tú aún a este punto de tu vida le sigues rindiendo a la cultura en general, ese amor sobre todo, por ejemplo, al teatro y a las grandes figuras del teatro, ¿tú lo aprendiste o se te impregnó estudiando ya como tal teatro, o tú llegaste al teatro por el amor que tenías a todas esas figuras representativas de este arte? No, mira, yo creo que había de todo un poco. Nosotros, en mi casa había una gran biblioteca. Y mi papá leía mucho, y entonces nos inculcó desde niño, a mí y a mis hermanos, que había que leer. Nosotros teníamos, yo recuerdo, una pared completa llena de libros. Yo leí todos los libros de escritores españoles, desde Benito Pérez Galdós, Juan Varela, grandes escritores españoles. Leí todos los escritores rusos, Dostoyevsky, León Tolstoy. Y yo leía todo, que mi papá leía mucho y siempre lo iba leyendo, y mi hermano, yo recuerdo, y mi hermana, siempre estábamos leyendo también. Entonces eso me dio mucha cultura. Cuando tú lees, tú aprendes mucho. Y mucho, aprendes de todos los países, de ortografía. A mí me encantaba leer, yo sigo leyendo mucho. Yo siempre. Yo vivía, aquí no compré muchos libros que llegué a Estados Unidos, pero en España, constantemente, yo compraba libros, toneladas de libros, yo lo leía todo. Yo leo todo lo que me caiga, me gusta mucho. Pero después, fui un niño siempre muy tímido, porque tenía la cara llena de grano, la gente se burlaba de mí, era horrible. Y entonces yo tenía que buscar un medio de salirme de la timidez que yo tenía. Y ¿cómo fue que yo empecé en el teatro? Que dije, quiero ser actor. Ya me acuerdo, estaba viendo un serial de televisión, Algo más que soñar. Algo más que soñar. Y yo vi una escena y yo me quedé así y dije, eso es lo que yo quiero ser, yo quiero ser actor. Te juro, vaya, ahora me vino a la mente como si fuera en ese momento. Estaba sentado en un sillón viendo una escena, Algo más que soñar, que mataban a uno de los protagonistas, y dije, porque yo quería ser famoso, quería ser algo, no sé lo que quería. Eso es lo que yo quiero ser, yo quiero ser actor. Y a partir de ahí empecé, enseguida oí casualmente o causísticamente, porque la casualidad no existe, existe lo que es. Creo que al otro día al otro oí por radio una convocatoria con un grupo de teatro aficionado en el Cerro, y yo fui y me apunté, y ahí yo empecé. De ahí pasé a otro grupo, y así fui pasando grupos hasta que me encontré con Tomás González, que fue como lo más profesional de todo lo que había pasado. Y ya después él me preparó unos monólogos, me presenté en el Festival del Monólogo, yo gané haciendo La Mujer de los Globos, y ahí empecé a trabajar con directores profesionales que me vieron ahí en ese festival. ¿Hubo algún otro personaje antes pero acuérdate también, yo estudié en la escuela de ballet. Tú no solamente estudias ballet, tú estudias pintura, piano, música, historia de la danza, historia del teatro. Entonces, desde niñito yo tenía un conocimiento, porque en la escuela de ballet tú no solamente estudias ballet, estudias danzas de karate, que son danzas rusas, estudias las danzas históricas, estudias la historia del ballet. Que el ballet, la gente cree que nació en Francia, no, nació en Italia y pasó a Francia. Y el Rey Sol fue quien lo desarrolló, que fue el primero que empezó a hacer, que se decía el Rey Sol, porque fue el primero que empezó a desarrollar lo del ballet. Y tenía mucho conocimiento, porque te obligan a estudiar historia del teatro y todo eso. Al salir del ballet, estudié química, esa es como la historia. Sí. Nunca me gustó, porque yo sabía que no iba a hacer nada con eso. Llegué a mi casa, leí el título y me peleé con él. No hice más nada de eso. Y a partir de ahí, empecé a ver qué hacía. Ya yo no estaba en la escuela de ballet. Empecé a ver qué hacía con mi vida hasta que descubrí que yo quería ser actor. Y es lo que más me gusta. Y dentro de la actuación, lo que más me gusta es el teatro musical. Me fascina. Por eso los openings de Azúcar. Cuando yo vine a Azúcar, lo primero que le dije a la dueña fue: yo quiero hacer esto. Si tú me lo permites, yo vengo para Azúcar a trabajar. Y me dijo: algo. Me gusta mucho el teatro musical. Me parece que es lo más completo. Me encanta, me fascina. Es el teatro musical. Y unir un poco la plástica con la pintura, con la danza, con el circo. Eso
si yo no tuviera esos pedacitos en azúcar, estaría un poquito frustrado de seguir haciendo la globo, que me encanta, que me divierto y todo, pero me gusta hacer este tipo de show también. Yo honestamente pienso de que todo sacrificio es pago, porque toda esa preparación que tú tuviste es lo que hoy en día te ha permitido ser la artista tan multifacética, tan camaleónica, tan completa que eres, porque tú bailas, actúas, haces tu comedia y sobre todo tu nivel de improvisación, ya te lo he dicho anteriormente, es increíble, porque eres el tipo de persona que no todo el mundo puede, que rápidamente, o sea, a una causa le da un efecto, a una acción le da una reacción. Y pero todo ¿tú sabes cómo salió así, eso? así Yo no te improvisaba sale. nunca. Haciendo La Mujer de los Globos en Cuba, un día se me olvidó el texto. Y digo una cosa que no iba a... Porque La Mujer de los Globos nace en Cuba, en un monólogo, que es La Mujer de los Globos, que era una mujer que buscaba globos para el cumpleaños del hijo, una historia que estaba escrita, yo me la aprendí y la hacía. Pero un día, no sé qué pasó, algo pasó en el público que me sacó de la concentración y se me olvidó lo que estaba hablando y dije otra cosa. Y cuando dije la otra cosa, la gente se empezó a reír muchísimo. Y yo dije, pero si la gente se ha reído más con lo de la bobería que yo dije que con el texto en sí. Y entonces empecé a hacer el texto y decía una cosita y seguía hacía otra cosita y fui cogiendo más confianza y llegó un momento que yo hacía La Mujer de los Globos que duraba 2 horas y de las 2 horas el texto era media hora y 1 hora y media era de improvisación. Increíble. Fue así, pero yo fui cogiendo, me fui sintiendo más seguro, empecé a improvisar. Entonces de ahí es de donde sale el nombre de una obra que tenías que contaba la historia de una mujer que estaba buscando. Esto fue un monólogo que escribieron. Porque mucha gente a veces que me ha escribió dicho, este señor Tomás ¿por qué González. se llama así? No, eso es un monólogo que escribió ese señor Tomás González, que de hecho él no me lo dio a mí, eso lo escribió a una de las muchachas que estaba en ese taller de teatro, Beatriz. Y ella lo hizo bien, pero yo se lo vi actuando y dije, ese monólogo es tan bueno y ella no le saca el 100%. Y yo le dije a él, ¿tú me dejas que yo haga ese texto? Y él me dijo, bueno, si para mañana me lo traes completo, lo haces, si no, no. Y yo estuve toda la madrugada en mi casa y me lo aprendí. Era una cosa así, me lo aprendí completo. Llegué el otro día y se lo recité. Ay, los globos, se me olvidaba, lo único que falta para... Pues así empezaba, ay, los globos. Yo lo hice muchos años, durante años. Y él me dijo, lo vas a hacer tú. Y con eso yo me presenté en el Festival del Monólogo en el año 93 y gané el premio de Premio Segismundo de actuación masculina con La Mujer de los Globos. Y lo empecé a presentar y en una de esas presentaciones es que me quedo en blanco y digo otra cosa, digo, ¡ey! Y me quedo así, ¡ay, Dios mío! Y la gente se empezó a reír más del texto que yo decía y después la gente se ríe más con la estupidez que yo dije que con lo que estaba diciendo. Y entonces empecé como pincelada dentro del texto, metía pincelada, y así fue como empezó la improvisación dentro de La Mujer de los Globos. Y cuando llegué a España, me fui a vivir a España. Realmente primero me fui a vivir a República Dominicana, estuve 2 años en República Dominicana viviendo, sí. Y de ahí me fui a España. Y en España, una persona que me conocía de Cuba me dijo, ¿por qué tú no haces la globo en la discoteca? Y yo, niño, que eso es teatro. No, hazlo aquí. Y entonces saqué el personaje, le quité el texto y lo puse a bailar y a cantar y a hacer todo lo que hago. Y ahí sale la globo en la discoteca. ¿Tú logras dejar Cuba, o sea, por una cuestión personal o fue por trabajo? No, mira, yo nunca me propuse dejar Cuba. Con una obra que yo hice con Vicente Revuelta, que se llamaba Ñaque o de Pío y Actores, una obra española, fuimos a Colombia. Pensé quedarme en Colombia, era en el año 92, pero no, era como que no era mi momento, yo no estaba muy seguro, y volví a Cuba. Haciendo La Mujer de los Globos en Cuba, en uno de esos shows, haciéndolo en Cuba, ya el grado de improvisación era tan grande que yo hacía hasta cuentos de Fidel. Pero yo no decía Fidel, yo decía mi papá. Yo esto lo conté cuando Fidel murió, yo hice un escrito y yo lo conté. Yo decía, mi papá llega a una fiesta, no sé qué, y por todo el mundo decía que era Fidel. Y una madrugada me llama un muchachito que estaba saliendo conmigo y me dice, Robert, una persona que estaba en el público escuchó, al lado de él había una señora sentada y dijo, ese muchacho está hablando más de Fidel, hay que llamarle a la seguridad del Estado y eso no se puede permitir aquí. Entonces él me llama porque quien estaba sentado al lado de un amigo de este amigo mío que estaba saliendo conmigo, y él llama a Huguito y le dice, Hugo, llama a Robertico porque esa mujer dice que va a venir la seguridad a cogerlo preso.
Por supuesto, al otro día, 7 de la mañana, yo me fui al teatro y le dije a la administradora del teatro, Ibis, y le dije, mira, yo no voy a venir más a actuar aquí. Tú dices que yo me fui del país y cancela todas las funciones que hay. Y yo tenía el teatro así, yo actuaba miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y las entradas se vendían desde el martes todo. Yo tenía todo lleno. En el teatro Bertolt Brecht. La gente de esa época lo recordará. En el teatro Bertolt Brecht. Y yo fui a las 7 y le dije, mira, pasó esto, yo no voy a venir más. Tú ni digas dónde yo vivo, tú no me conoces, tú dices que ya las funciones se cancelaron porque yo me fui de viaje. Y entonces yo llegué a mi casa, le escribí a una amiga mía que estaba en España, ella me mandó una carta de invitación e increíblemente, yo creo que aquello, porque las cosas cuando van a pasar, pasan. Como en 3 o 4 días, yo tenía la carta de invitación, yo no fui a actuar más al teatro. Todo eso se canceló, todas esas funciones se cancelaron y dijeron que yo estaba enfermo. Llegó esa carta de invitación, hice el trámite y me fui para España corriendo. Y yo más nunca volví a actuar en Cuba. En uno de los tantos viajes que hice a Cuba, la Chupi tenía un gran éxito, era muy buena, donde ella hacía su show en Mantilla. Y ella me pidió que hiciera algo con ella. Yo llevaba la ropa porque yo venía a Miami. De Miami yo iba a Cuba y de Cuba a Madrid. Fue una invitación que yo venía a Miami a actuar, aquí en Azúcar. De Miami yo iba a Cuba, era mi familia y de ahí se iba a Madrid. Y yo dije, está bien, lo voy a hacer por ti porque estaba buenísimo el sitio, era un garaje, ¿no? Y fue la única vez, después de eso que pasó, que yo volví a actuar en Cuba. Nunca, y hasta el sol de hoy, nunca más he vuelto a actuar en Cuba. Ni creo que lo haga, jamás. Pero no porque me da miedo que me van a coger preso ni nada, sino que ya. Entonces decidiste anidarte en España. ¿Qué te llamó la atención? 15 años. O sea, su gente. No, yo viví 2 años en Santo Domingo, en República Dominicana. Pero siempre dije. Siguió un programa tuyo, que estabas tú haciendo comedia, un programa de Pero a mí televisión. nunca me gustó vivir allí, ¿para qué debo decir mentiras? A mí nunca. Yo me fui allí porque era un país muy barato y yo llegaba a Cuba con toneladas de televisores, tocadiscos, grabadora, olla, cocina, ropa. Pero a mí nunca me gustó vivir allí en realidad. Es un país maravilloso, muy divertido, mulatos bellos, pero yo quería algo más. Y entonces, porque este primer viaje que hice a España, yo volví a Cuba, no actué. Estuve en Cuba unos meses y de ahí me fui a Santo Domingo. Y de Santo Domingo, como a los 2 años, decidí irme para España. Dije, no voy a ir más aquí, voy para España, ¿qué va? Me fui para España y estuve 15 años. 15 años. ¿Y en esos 15 años siempre hiciste lo mismo o eso? ¿Qué va? Yo empecé limpiando pisos, en Barcelona limpiaba pisos, planchaba, yo plancho súper bien, y planchaba en casa de gente rica, limpiaba en casa de gente rica, limpiaba ventanas, cristales, limpiaba panadería, restaurantes, cocinas de restaurantes. Yo empecé así. Hubo un momento que yo tenía como 3 trabajos, limpiaba casa por el día, de mediodía tenía un trabajo en un restaurante y por la noche empecé a hacer un show en una discoteca. Llegó un momento que no podía hacer todo eso y entonces dejé el trabajo del restaurante. Me quedé limpiando casa y actuando por la noche. Y hasta que ya lo de la actuación se fue dando más y más y más y más, entonces ya dejé la limpieza y me quedé solo actuando. O sea que en tus últimos tiempos de España, tu tiempo, o sea, tu trabajo tiempo completo ya era la actuación. Ya no, era los últimos años. Yo estuve 15 años en España. Y esto que yo te cuento de limpiar y eso fue a lo mejor los primeros 3 años, creo. Fue 2 años que yo viví en Barcelona y 1 que viví en Madrid. Sí, fueron como 3 años. Ya después ya empecé a actuar y fue bien, muy bien. A mí me gusta, me encanta, me fascina. Soy ciudadano español, me fascina España, me encanta. Me encanta. Ya la volví después de casi 5 años que llevo aquí y la gente es loca, con la Globo. Era la única cubana que había allí. Estaba Lola Monte y yo, pero yo trabajaba mucho. Lola también trabajaba mucho. Y era... A la gente le gustaba, a la gente le gusta la comedia, la risa. Allí hay como que hay lindas, hay que bailan, pero hacer comedia es difícil. Entonces... Es que aquí es difícil. En cualquier sitio. El comediante hay muy pocos. Tú conoces comediantes, Chaplin, Buster Keaton, Joan Rivers, Luis de Funès, francés. Es decir, con grandes comediantes famosos hay muy pocos. Incluso en Hollywood. ¿Quién estaba en Hollywood? Joan Rivers, la gorda esta Melissa McCarthy. Hay muy pocos comediantes porque es muy difícil hacer comedia. Muy difícil.
Lo que pasa es que eso a mí no sé por qué me sale así, solo. Y nada. Y ahora dime, ¿cómo tú logras venir para Miami? ¿Cuál fue ese milagro de la naturaleza de Dios que permitió que nosotros pudiéramos vivir aquí, tener... venir a vivir o venir? Porque yo me quedé en el 9º viaje. Yo vine 8 veces a Miami. ¿Por trabajo? ¿Venías por yo trabajo? venía a trabajar en azúcar con Maritrini. Ya. No, yo vine siempre a trabajar aquí. Porque nadie lo sabe, pero yo en Cuba conocí a las 3 grandes de Miami. Conocí a Mariloli siendo yo un niñito, porque Mariloli visitaba a una vecina que vivía en la esquina de mi casa, que era cantante de ópera y solda, y su hijo era de mi edad, es de mi edad, y de la edad mía. Y nosotros siempre estábamos en la casa de él como muchachos, como eran amiguitos del barrio. Y Danilo, Mariloli, siempre iba a la casa de esta señora, de la cantante, y yo lo conocía de allí, y nos ponía a cantar y todo eso. Imagínate, si yo no conozco a Mariloli, yo era un niño. Mariloli era jovencito así, espigado, delgadito, que trabajaba en la ópera. Haciendo La Muerte de los Globos una vez en el Teatro de Bellas Artes de Cuba, coincidí con Julie Mastrosimone, que para mí personalmente, es el mejor comediante que hay, para mí. Julie para mí es excelente, pero él no quiere trabajar. Es decir, ahí conocí a Julie y me pareció súper divertido, me pareció maravilloso. Y Alexis Fernández Maritrini me pelaba a mí. Yo conocí a Alexis porque Alexis era mi barbero. Bueno, me peló 2 o 3 veces, pero Alexis también hacía fiestas en la azotea de su casa y yo iba a actuar allí. Y Alexis iba al teatro a verme actuar. Y él organizaba fiestas de travesti en la azotea de su casa, que él la cerraba con lucecitas y yo actuaba ahí. Y también alguna vez me peló. Imagínate, si yo me llama tú, no sé a todo el mundo, pero con los años me llama un día una persona y me dice: hola, soy yo, Alexis, que voy a ir a España y quiero verte. Y yo dije: Alexis, esto había pasado muchísimos años, los de Santo Domingo, los de después para... Y yo: no me acuerdo. ¿No te acuerdas, Alexis? Yo sí que quiero voy a ir a España. Yo no sabía quién era, y no me acordaba. Y yo: bueno, sí, venga, aquí nos veremos. No tenía ni idea. Y cuando Alexis, yo le dije: sí, vente, quédate en mi casa y todo. Y yo no sabía quién era, te juro. Y cuando Alexis llegó, que yo abrí la puerta porque dije: ay, niña, pues eres tú, viejo. Y estuvo 15 días en mi casa. Y él me invitó a venir a actuar a Madrid, a Miami. Y yo estuve viniendo, nunca me pagó un pasaje, porque la gente dice que él me pagó mi todo. No, él siempre me invitó, me abrió azúcar, siempre me quedé en su casa. A pesar de que los últimos años ya mi hermano vivía aquí y yo me quería quedar con mi hermano, él nunca quiso que yo me quedara con mi hermano, siempre quiso que, incluso cuando yo venía con mi pareja de hoy en día, él siempre quiso que nos quedáramos en su casa. Siempre me recibió en su discoteca, que era Azúcar, y en su casa. Y aquí yo conocí a todo el mundo: Alexa, Angélica. Me acuerdo siempre de Alexa, siempre. Alexa, Angélica, Cintia, siempre. Siempre me trataron muy bien en Azúcar cuando yo venía. Los que manejaban Azúcar en aquella época, Tony, Giovanni, Arturito, me traían dulce, masa real. Siempre que venía a España me trataron aquí muy bien. ¿Para qué te voy a decir mentira? A César lo que es de César, es verdad. ¿Y entonces cómo decides quedarte acá? Decido quedarme porque ya estaba el rumor de que iban a poner la ley de ajuste cubana, que le iban a quitar. Y entonces mi hermano que vive aquí ya empezó a decirme: vente para aquí, vente para acá, vente a vivir aquí, qué sé yo, vente, no te quedes ahí tú solo, que ya estás viejo, que estás ahí, vente para acá. Y Alexis también me dijo: ¿por qué no vienes? Él tenía Coliseo en aquella época. ¿Por qué no vienes a vivir aquí? Yo te propongo tal y tal cosa. Bueno, me ofrecieron el oro, el moro y la riqueza de Castilla-La Mancha, todo. Y tanto me dieron que hasta vine a vivir aquí. Un viaje terrible, porque imagínate dejar 15 años de vida. Yo dejé mi casa espectacular, aunque las malas lenguas por ahí decían que yo vivía muy mal. Ahora que fui con Cintia, las vecinas dijeron: mira, la casa de la Globo era bellísima, tiene una casa bella, espectacular. Todo eso se quedó. Y dejemos 10.000 maletas, pero todo eso se quedó. Lámparas, cuadros, alfombra. Yo dejé mi vida completa ahí, 15 años de vivir allí. Y vinimos aquí a empezar de nuevo. All your worries leave your side free.